Estoy leyendo en Éxodo capítulo 12, la noche de la Pascua, una noche tremendamente especial, con mucho simbolismo espiritual, muchas enseñanzas que nos llevan a Jesucristo. Recordad que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay algunos paralelismos entre la Pascua y lo que estamos viviendo hoy en día. De hecho, y curiosamente, ayer empezó la Pascua judía. Ayer hubo una luna de las que llaman llenas, extraordinariamente llenas, una de las 5 lunas o superlunas que tendremos este año, y ayer fue la más cercana a la Tierra. Esta mañana nos hemos levantado con la luna rosa, la atmósfera le da esa tonalidad. Sería fácil para mí hacer paralelismos proféticos y hablaros en esta ocasión tal vez mensajes apocalípticos de que el Señor está viniendo ya y que este es el último momento y el último tiempo. Puede ser. Esa es la realidad, y es la realidad que quiero compartir con vosotros, y sobre todo, desde mi propio corazón, sé que quienes estáis viendo este vídeo, muy probablemente, seáis hermanos que nos conocéis, miembros de nuestra iglesia, o hermanos que a lo mejor me habéis escuchado predicar. No estoy anticipando que este vídeo se haga viral o llegue a miles o millones de personas, ni tan siquiera es el propósito. Mi propósito es poder compartir consuelo en la palabra del Señor y también organizar mis propios pensamientos. Y tal vez sea por la manera que soy, me ayuda tanto cuando escribo o cuando hablo en una cámara poder organizar mis propios pensamientos. Y más por la carga que estoy viviendo estos días. Una carga emotiva importante. Nos estamos reuniendo con la iglesia cada día. Estamos orando, leyendo las escrituras. Estamos compartiendo, riendo juntos, llorando juntos, mostrando nuestra propia necesidad de comunión y cercanía. Cada día. Sí, lo sé. No nos estamos reuniendo en un local. Y eso me lleva a uno de los puntos que quiero hablar con vosotros. Desde que empezó todo lo que es el confinamiento, he leído pensamientos muy contradictorios y algunos de ellos muy preocupantes. De hecho, hace unas semanas atrás grabé un audio y lo compartí. Eran las 4 de la mañana, había estado con mucha carga en mi corazón, viendo la postura de algunos pastores que acusaban a los otros pastores que habían decidido cerrar la iglesia de ser cobardes ante las presiones del gobierno. Me di cuenta que esas acusaciones no solamente eran falsas, sino mostraban una falta de entendimiento y de sabiduría del tiempo en que estamos viviendo. Lo siento, no pude hacer más que levantarme a las 4 de la mañana y decir lo que pensaba. Y creo que esto ha sido de bendición para muchos hermanos y de verdad le doy gracias a Dios. Pero veo que la confusión entre los pastores continúa. Porque es una decisión muy difícil. ¿Debemos cerrar la iglesia? ¿O debemos mantener los locales abiertos? ¿Qué debemos hacer? La respuesta que algunos dan es que esto está siendo una persecución del gobierno y que no tiene derecho alguno el gobierno a cerrar las iglesias y que nosotros como pastores debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. La palabra de Dios así lo enseña. Estoy de acuerdo 100% con este versículo. Sin embargo, amados hermanos, debemos ver si es esto una obediencia a las autoridades o una obediencia directamente a Dios. Me explico. Nosotros tenemos que obedecer a las autoridades cuando éstas no se oponen a la ley de Dios ni a las libertades del individuo. Una de las características vitales de la Iglesia Bautista ha sido el respeto a la libre voluntad del individuo, a la conciencia del individuo. Cuando los gobiernos, las leyes, se han opuesto a esta conciencia, a esta libertad o a la libertad religiosa, los bautistas han tomado decisiones importantes, muchos de ellos pagando con su propia vida. Mirad la historia de la Iglesia. En nuestro curso online de Historia de las Denominaciones, justamente ayer estábamos hablando de la historia de los bautistas. Muchos murieron por lo que creían,
por esa definición clara y esas convicciones bautistas. Por lo tanto, como bautista, creo que debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por lo tanto, cuando el gobierno quita las libertades que yo tengo como creyente, debo incluso sufrir las consecuencias en mi desobediencia. Pero, ¿es esta esa ocasión? ¿Está el gobierno realmente quitándonos libertades? ¿O el hecho de no reunirnos en un local, escuchad lo que estoy diciendo, en un local? Porque el error que estoy viendo es pensar que la iglesia es el local. Entonces, ¿esa prohibición de reunirnos es realmente una persecución? ¿O vamos a mostrar a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, a la ciudad donde vivimos, que nos preocupamos por poder servir y amar y cuidar a aquellos que Dios nos ha llamado a servir? Eso es la gran polémica. Y eso es lo que está llevando a pastores a luchar en su propia mente y en sus propias convicciones qué es lo correcto. Sinceramente pienso que hay dos errores que estoy viendo. El primero, la falta de información. El segundo, las tradiciones que han formado lo que hoy somos y que nos impide ver lo que debemos ser. Primeramente, dejadme deciros esto. La falta de información. Se cierran los locales de pública concurrencia, cines, teatros, discotecas, restaurantes, bares, centros comerciales, sinagogas, mezquitas, iglesias. Para impedir que el virus pase de una persona a otra debido al acercamiento, no solamente de 1 metro, 1,5 metros o 2 metros, sino también por contagio, de contacto. El COVID-19 no solamente se mantiene en la atmósfera, y aún no saben cuánto tiempo, por eso la obligación de llevar mascarilla, sino que además queda en las superficies que cuando uno tose, estornuda o habla, automáticamente se produce una dispersión de partículas. Ahora mismo, mientras yo hablo, perdonadme mi grafismo, estoy escupiendo. Están saliendo gotitas de saliva. Y si estoy contaminado, esas gotitas de saliva quedan en el paño de la puerta, en el banco, en las Biblias, queda en los himnarios, queda en cualquier lugar del local donde nos reunimos. Como resultado, cualquier persona que toque esas cosas va a ser contaminada. Por lo tanto, necesitamos impedir que podamos ser contaminados, no sé otra palabra más técnica decir, al exponernos a ese virus. Por eso el cierre de centros de pública concurrencia, incluidas los locales de iglesia. ¿Es esto una persecución? No. No. Si habéis vivido las persecuciones, y sé que hay creyentes hoy en día que sufren muerte y persecución en países orientales, en países como India, en Irak, en Irán, en países musulmanes. Sé que aquí en España hemos sufrido persecución. Y hermanos, esto no tiene que ver con la persecución ahora mismo. Aunque me temo que debido a la ignorancia y la tontería de algunos pastores que no están entendiendo nada de esto, el gobierno puede tomar y va a tomar medidas extraordinarias para forzar lo que de otra manera hubiera tenido que ser natural. El deseo de proteger a nuestra comunidad. Ahora, digo esto con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es muy difícil discernir y juzgar el presente. Miramos el pasado y pensamos, ¡ja! Hitler fue alguien horrible. Ya lo fue, extraordinariamente horrible. Pero ¿sabéis que muchas iglesias le animaron ahí en Alemania? ¿Le apoyaron? No todos los creyentes tuvieron una decisión tan fuerte y tan clara de decir el nazismo es malo.
Os puede sorprender, pero es así. Leyendo la misma historia de los bautistas, vemos cómo se levantaron en armas en Estados Unidos, en las colonias, en contra del rey de Inglaterra. ¿No dice la Biblia bien claro que nos sujetemos al rey y a sus autoridades? ¿Por qué esos pastores bautistas animaron a sus congregaciones a tomar las armas en contra de lo que era el rey de Inglaterra? ¿Ves la contradicción histórica? El problema es que nunca antes habíamos vivido una época como la que ahora estamos viviendo. Nunca antes había habido en la historia de la Iglesia de la humanidad un momento en que la sociedad estuviera aparentemente sin religión. Los centros religiosos están vacíos. Pensad en lo que voy a decir ahora. El Vaticano, centro turístico por excelencia de los católicos, está vacío. Las sinagogas están vacías. Los centros de oración musulmana están vacíos. Aún hay más. He oído de católicos que están sufriendo porque no saben cómo confesarse, cómo ir a un confesatorio a pedir perdón por sus pecados. Esos lugares de adoración religiosa están vacíos. Pero la iglesia no es un local. La iglesia del Señor Jesucristo se ha reunido durante la historia en sus casas, en los bosques, en los valles, en las llanuras. Cuando ha habido persecución, han hecho lo posible para seguir reuniéndose en lugares donde podían compartir su fe, su comunión, su compañerismo y mantener la oración. En este momento, la cercanía física puede causar problemas. El único ejemplo histórico que tenemos en la historia de la Iglesia es lo que hizo Lutero en el tiempo de la peste bubónica en Europa. Podéis ver mi clase de historia de las denominaciones, ahí lo explico extraordinariamente. Lo que él hizo fue cuidar de los enfermos, ponerse él mismo en riesgo para proteger a sus amados. Hermanos míos, creo que eso es lo que tenemos que hacer ahora. Proteger a aquellos que amamos, aunque eso implique mantener las distancias, cerrando nuestros locales. Es un buen momento para darnos cuenta que la Iglesia de Cristo no es el local. Y perdonadme mi sinceridad, y perdonadme mi dureza. He estado en países tercermundistas. He visto algunas iglesias, y he predicado en algunas iglesias, que el suelo era de arena, los bancos eran cajas, y el techo era de lo que aquí en España llamamos uralita, de cartón. Los hermanos se gozaban alabando a Dios en ese lugar. En Estados Unidos he estado en iglesias que son edificios de millones de dólares. Y creemos y pensamos que eso es la iglesia. No, amados míos. La iglesia es el cuerpo de creyentes que se reúnen allí donde estén para glorificar a Dios. En nuestro caso, y aquí en España, nos estamos reuniendo a través de la tecnología que podemos hoy, en el siglo XXI, poder disfrutar. Las tradiciones nos están haciendo una mala pasada, porque no sabemos cómo responder sabiamente, o mejor dicho, en primer lugar, bíblicamente, sabiamente, con discernimiento, a esta nueva situación que estamos encontrando. Hoy, primer día de Pascua. El pueblo de Dios en Egipto estuvo en su casa encerrado. El ángel de la muerte pasó aquella noche. Los hijos de Egipto murieron. Pero aquellos que habían puesto sangre en el dintel de las puertas fueron salvos. Aquella mañana, el pueblo de Dios salió de Egipto rumbo a la tierra prometida. Puede ser que ahora, si el Señor viniera, nos encontrara a toda la iglesia en sus casas, no en un local.
en sus casas. La pregunta que tengo es si en mi hogar, en tu hogar, hay sangre en el dintel de tu puerta, metafóricamente hablando. Es decir, ¿estás seguro que si el Señor viniera hoy, irías al cielo con Él? ¿Serías raptado en el rapto de la iglesia? ¿Estás seguro de tu salvación del Señor Jesucristo? No me importa que digas, es que voy a la iglesia, ahora no vas a la iglesia, ahora estás en casa. No me importa que digas, es que soy pastor de una iglesia. No me importa que seas pastor de una iglesia. ¿Cuántos dirán aquel día, Señor, hicimos esto y aquello en tu nombre y nunca os conocí? Es momento que el pueblo de Dios se arrepienta de sus pecados. Es momento que miremos nuestro corazón. Es momento de avivarnos espiritualmente. Y de que esas tradiciones de pensar cuando las puertas de la iglesia están abiertas, yo estoy ahí siempre. Tantas veces he oído esta frase. Ahora las puertas de la iglesia están cerradas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y pastor que me escuchas o que estás viendo este vídeo, ¿qué es lo que estás diciendo a tu iglesia? ¿Que están pecando por no tener la valentía de ir a un edificio y contagiarse? ¿Que deben romper las normas que el gobierno está poniendo para proteger a los ciudadanos? ¿Y es eso ser más espiritual que aquellos pastores que con el corazón roto deciden proteger a su iglesia? Son preguntas que hago en voz alta. Tal vez yo esté equivocado, puede ser. Pero de la misma manera que oigo por ahí opiniones, tengo derecho a decir mi opinión. Y mi opinión vale lo que cualquier otra opinión vale. Unos 10 céntimos el kilo. Así que si hay algo que estoy diciendo que te es de bendición y ayuda, gloria a Dios por ello. Si hay algo que es un reto y que te sacude, gloria a Dios por ello. Ahora, en esta noche de confinamiento, en este día, primer día del Pesaj, tal vez deberíamos leer una vez más Éxodo capítulo 12 y recordar que aquella noche el pueblo de Israel esperaba la liberación y nosotros desde nuestros hogares esperamos el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por escucharme. Que Dios os bendiga.